Son las 10 de la mañana con 12 minutos y nos vamos con una entrevista a esta hora. Entre el 7, el día de mañana, y el 10 de noviembre se va a estar desarrollando en Santiago el 8º Congreso Nacional de Filosofía. Esta edición va a tener un enfoque en filosofía y memoria con distintas mesas temáticas y presentación de publicaciones. Es parte de lo que nos va a conversar hoy día Daniela Alegría, ella es vicepresidenta de la Asociación Chilena de Filosofía, y Mario Sobarzo, dirigente también de la CHIF y académico también de nuestra universidad. ¿Cómo están ambos? Muchas gracias por acompañarnos acá en Enlace USACH. Bienvenida, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Voy a Rodrigo. acercar un poquito el micrófono. Ahí, acércalo tú mismo. Ahí sí, casi. Bien. Entremos de frentón ya en lo que va a ser este congreso, Daniela, Mario, y lo primero que quería consultarles es por qué se decide este enfoque de filosofía y memoria, para empezar entonces a ir definiendo particularmente esta temática global que va a caracterizar además las distintas mesas y los enfoques. Ahí les dejo la palabra. Dani, por favor, tú eres la vicepresidenta, adelante. Así que... No, bueno, quisimos, obviamente que el año que se cumplen los 50 años del golpe de Estado, entonces quisimos obviamente darle ese enfoque. Creemos que la comunidad filosófica siempre tiene que estar pensando en las cuestiones más importantes, y este año sin duda era ese el tema, y convocamos, ¿cierto?, a todos los profesores de enseñanza media, a los académicos, a los estudiantes, a que enviaran sus propuestas. Y bueno, estamos súper contentos porque ha sido súper exitosa la convocatoria. Exacto, es cosa de ver el programa para darse cuenta del éxito de la convocatoria y además la diversidad de temas que están enfocados bajo ese paraguas, Mario. Sí, bueno, yo complementar lo que dice Dani, dos cosas. Uno, la relación de la filosofía con la memoria no es fácil, ¿no? Porque hay que considerar también que aquí en Chile la dictadura, la filosofía fue bastante cómplice de la dictadura. Hubo muchas personas que estuvieron metidas ahí, por lo tanto, esto no ha sido un tema fácil tampoco al nivel de la filosofía académica en nuestro país. Y en segundo lugar, también a propósito de esto, quisimos relevar el tema de la importancia que tiene. Siempre en el Congreso se invita a un país, y este año no fue invitado un país extranjero, sino que invitamos a Chile en el exilio. Entonces, algunos académicos justamente que vivieron la experiencia de tener que salir fuera del país. Así que también eso le da una especie de visibilidad a esta temática. Por supuesto, el Congreso es mucho más amplio que simplemente esto. Hay temáticas de filosofía de la ciencia, hay temáticas de filosofía del derecho, etcétera. No es como el único ámbito, ¿no? Sí. De hecho, ahí escogí algunas temáticas que estaban en el programa para poder ahondar con ustedes. Y obviamente muchos estamos ya bastante enfocados en el tema constitucional, las puertas de lo que es este plebiscito. Y en ese sentido es importante saber cómo se va a abordar este momento constituyente en el marco del Congreso. Hay algunas instancias que están destinadas al tema. Por ejemplo, hay un bloque completo destinado a la filosofía política, momento constituyente y desafíos de la democracia. También hay una ponencia, ética y actividad política, discursos de odio, negacionismo y desinformación en la Convención Constitucional de Chile, que está a cargo de Cristian Almonacid, y además en una instancia que tú vas a estar moderando, Daniela, según lo que vi ahí en el programa. Entremos en eso, ¿cómo se va a estar abordando también ese momento constituyente, Daniela? Sí, bueno, obviamente es un tema súper atingente y la filosofía, obvio, tiene que hacerse cargo de eso. Hay un simposio que está coordinado por Pablo Gress, que son profesores de la Universidad Católica del Norte, que vienen desde Coquimbo a participar acá al Congreso, que van a estar hablando, son profesores de la Escuela de Derecho, que van a estar hablando acerca del tema constituyente. Eso también va a estar súper interesante, hacer esa relación entre derecho, ¿cierto?, y la filosofía, por el momento que estamos viviendo, que es importante que todos pensemos en eso, ¿no? Sí. En lo que tiene que ver con valores, en lo que tiene que ver con derechos adquiridos, derechos que se tiene de expectativa, desde la perspectiva de la ética también. Hay mucho que hablar, lo hemos también tocado en otras oportunidades. Sí, bueno, el tema de la ética, hay 3 mesas de ética, ahí estoy, ¿cierto?, moderando esas mesas. Yo misma voy a presentar también un trabajo sobre ética, obviamente un Razones tema... para actuar, parcialidad y alienación moral. Sí, voy a estar presentando parte de mi proyecto de postdoctorado, y es un tema obviamente muy importante, la ética, ¿cierto?, que como bien decías tú, el tema de los valores, ¿cierto?, se tienden a dejar de lado, pero es importante retomarlo. Así que nada, estamos súper contentos porque este congreso tiene muchas aristas y van a haber muchos temas muy importantes. Ética es uno más de los tantos que se van a tocar en este congreso. Sí. Mario, también me quiero quedar contigo con el tema constitucional, porque yo creo que terminados los Panamericanos, retomamos también este debate, esta discusión, y ya se están tomando posiciones distintos sectores políticos, pero me da la impresión de que el sustrato donde está efectivamente lo vinculado a los derechos, a la ética, a los valores, todavía está perdido en el debate.
Sí, mira, nosotros estamos igual en dos lugares, ¿no? En particular. Uno, el tema de la filosofía de la guerra, que es muy... De hecho, te quiero preguntar ahí porque es uno de tus... Sí, es muy interesante porque hacía muchos años que no salían libros publicados sobre el tema de la filosofía de la guerra en Chile. Si es que hubo alguna vez algunas cosas muy tangenciales, pero este año han salido 3, entonces ya habla de un tono, ¿no? A nivel nacional. Y lo otro que para mí también es muy relevante, el tema de la educación. Creo que la educación en enseñanza media de filosofía, tenemos una mesa justamente con profesoras de aula que nos van a contar sobre cómo ha sido la implementación de la educación técnico profesional, la filosofía en la ETP, que recordemos que durante muchos años estuvo eliminada, casi completo, desde casi todo el siglo XXI había estado eliminada la filosofía de la educación técnico profesional, y hoy día estamos viendo qué es lo que ha sucedido con eso, porque no tenemos mucha información, no hay seguimiento de eso, así que esa también es una cuestión muy relevante. Y una cosa que también decía Dani, que este congreso le quisimos dar el tono de que pudieran participar estudiantes de pregrado y también profesores de aula, porque siempre tiende a quedarse los congresos en el mundo más académico, y esa bajada es muy relevante para los efectos de el pensar justamente que somos una comunidad bastante pequeña, no somos grandes, somos millones en el mundo de la filosofía, por lo tanto también el tema de estas separaciones son un poquito, a propósito del tema de ético, ¿no? Un poquito majadera, no vienen mucho al caso, porque van a ser colegas, son colegas, los chicos van a ser colegas, las chicas, y los colegas de los colegios son colegas, o sea, eso es una cuestión fundamental a tenerla en cuenta y relevar, ¿no? Que son igual que el mundo académico, no tienen menos relevancia ni mucho menos. Daniela, ya algo adelantabas, pero además tu ponencia, ya lo decíamos, razones para actuar, parcialidad y alienación moral, está circunscrito en el bloque ética en las relaciones intersubjetivas, a un tema que además es muy atingente en las sociedades que estamos viviendo actualmente y que además nos invita a pensar la manera en que nos estamos relacionando como chilenas y chilenos. Sí, bueno, precisamente en esa mesa hay 2 ponencias sobre ética del cuidado, que hay una chica de la UNCE y otra de la Universidad de los Andes que van a hablar acerca de ese tipo de ética que hoy en día está teniendo mucha relevancia, que es como esta manera, como otra manera de entender las relaciones personales, ¿no? Generalmente en ética se entendía desde siempre, ¿cierto? La ética como tipo kantiana, utilitarista, pero está esta otra manera de entender la ética, ¿cierto? Donde la importancia es el cuidar al otro, ¿no? Y no solamente a las otras personas, sino a los animales, al planeta, en general a todo lo que nos rodea. Entonces, esta mesa igual está súper interesante por eso. También hay una ponencia ahí del profesor Carlos Casanova acerca del concepto de reconocimiento, que también es muy importante y creo que también muy atingente a lo que se está hablando en la Constitución. Por ejemplo, qué pasa con reconocer estas particularidades, ¿cierto? De todas las personas, pero también pareciera ser que también le falta el concepto de retribución, ¿cierto? En fin, va a estar, yo creo que bastante interesante esa mesa. Sí, ahí nos encontramos con una gran discusión que también se ha estado dando en torno al rol y la valoración de los cuidados, Mario. Ahí recién lo decía Daniela, que además está circunscrita en varias de las ponencias y que nos invita también a poder desarrollarlo en la línea de lo que es el interactuar de todas y todos. Sí, bueno, Daniela lo pone muy bien el tema, porque en el fondo tenemos un país, en particular Chile, que primero no tiene cuidados en general desde el punto de vista estatal, ¿no? Nosotros, los ancianos, los niños, están tremendamente abandonados. Pensemos lo que ha sido el caso del Sename, hoy día reconvertido, pero con problemas que siguen arrastrándose independiente de lo que suceda. El caso de los ancianos en este país, cuando uno va a zonas rurales, se encuentra con que la inmensa mayoría de la población de las zonas rurales son ancianos y que están solos muchas veces. Bueno, ahí hay una cuestión que está pendiente. También el tema de las relaciones entre las personas. Vemos un país donde es que los conflictos entre los seres humanos acá no se resuelven más que a los golpes o directamente subiendo el tono de voz. Muchas veces vemos la situación en términos laborales, ¿no? La crisis que tenemos en términos laborales de los cuidados respecto de la salud mental, etcétera. O sea, vemos un país que está muy alienado, como dice Daniela, muy alienado, y que, bueno, vemos cómo podríamos salir de eso, y creo que la filosofía, si bien no da respuestas, porque no podemos pedirle justamente a la filosofía que sea la que ilumine, pero sí el hecho de permitirnos reflexionar para que conjuntamente podamos encontrar soluciones. Claro, y además que el gobierno quiere lanzar este sistema integral de cuidados, ¿no? Sí. O sea, es un concepto que está siendo muy importante. Sí, y que tiene sus reticencias además en algunos sectores políticos. Obvio. Y también, no sé, vemos como hay municipalidades como la de Santiago, la de Viña del Mar, ¿cierto? Que han tomado el concepto de cuidado para hacer lo propio, ¿no? Y ver cómo hacer como equitativamente ver el tema
tanto desde el ámbito público como del ámbito privado, ¿no? Así que está súper interesante el tema de los cuidados hoy en día en filosofía también. Sí. Daniela, recién Mario traía a colación ese tema, el bloque sobre filosofía de la guerra, las distintas exposiciones que van a haber. Mario va a estar presentando la doctrina de la seguridad nacional y la teoría del enemigo interno dentro de esa instancia. Importante también analizar un poco el interés que ha habido, además, desde el mundo de la filosofía en entrar en este tema. Sabemos que estamos alrededor del mundo en una situación de conflictos que no solamente son mediáticos, sino que además son dramáticos, lo que se ha estado viviendo, y obviamente esto trae consigo también un interés de poder desarrollarlo. Sí, claro. El tema de la guerra ya lo vemos el año pasado, ¿cierto? Con el tema de Ucrania y Rusia, este año, ¿cierto? Con lo que está pasando ahora. Obviamente la filosofía tiene algo que decir, y creo que hubiese sido algo no deseable, ¿cierto? Que la filosofía no pusiera ese tema tan importante en el Congreso, ¿cierto? Es algo que teníamos que conversar y pensar. No podemos hacer como que ese tema no existe, ¿no? Es algo muy importante como para dejarlo a un lado. Sí, Mario. Sí, bueno, la mesa, hay dos instancias, ¿no? Hay una mesa y también hay una presentación de libros con respecto a la temática. En la mesa hay propuestas bien interesantes desde las miradas más clásicas del tema de la guerra. Hay que pensar que el tema de la guerra es una cuestión que trasciende la cultura occidental, y no solamente la cultura occidental, llega al mundo árabe, al mundo americano también. Hay muchos lugares donde existen manuales de la guerra, doctrinas sobre la guerra muy distintas, ¿no? Lo que piensan en China no es lo mismo que se piensa en Occidente, etcétera. Hay una cuestión ahí muy amplia. Sin embargo, hay algo que marca el tema de la guerra, en particular con Latinoamérica y con nosotros como país, que es el tema de la doctrina de seguridad nacional, que es una doctrina justamente que aparece en el marco de un libro que se llama La Guerra Moderna, escrito por un señor francés que se llama de apellido Trinquier, que es el que da origen a los movimientos de lucha antisubversiva en Latinoamérica y en otros países como Indochina, hoy día actual Vietnam, etcétera, y Argelia, ¿no? Es un tipo que participó en la lucha contra Argelia y que a partir de eso desarrolla esta teoría. Y esa teoría va a permear lo que son los mecanismos de inteligencia de nuestros países en todo el sentido, y es resultado final en lo que es la Operación Cóndor, que es la operación de exterminio de enemigos políticos justamente de las dictaduras militares que había en Sudamérica. Bueno, todo ese proceso en alguna medida es posible por la relación que tiene justamente la filosofía con la guerra, porque lo central de esto no es la operacionalización de la guerra, no es la guerra sencillamente disparar balas o ver cómo se monta una estrategia, sino que la guerra, como lo dice en alguna medida Clausewitz, está imbricada, está profundamente relacionada con la política. O sea, es difícil diferenciar lo que es guerra y política. Juan Pablo Arancibia, que es de aquí de la universidad, justamente ha trabajado esa relación profunda, ontológica, entre guerra y política. Ya en el tiempo que nos está quedando, antes además de pedirles que nos recuerden las coordenadas, las fechas, todo eso, quiero entrar también en lo que tiene que ver con una discusión que se ha dado durante harto tiempo respecto al rol que va a tener la filosofía también en nuestra vida, en nuestros aprendizajes, en las distintas etapas además de nuestra vida. ¿Cómo se ha estado también desarrollando ese tema? ¿Cómo ha ido evolucionando una vez despejados temas, por ejemplo, el de la permanencia o no dentro del currículum? Ahí les dejo ahí la palabra para entrar. Yo puedo hablar por el currículum, que es un tema siempre pendiente, ¿no? De hecho, hoy día en Uruguay hay una discusión porque se está en la misma situación que nosotros hace en 2016, cuando se quería eliminar justamente la filosofía como educación general. Lo mismo sucedió en países como Venezuela o Bolivia, donde fue eliminada justamente la filosofía y fue convertida en otro tipo de asignaturas mucho más utilitarias, tipo educación cívica o educación para la vida, etcétera. En ese sentido, claro, la filosofía siempre es una cuestión que está en cuestión, siempre es una cuestión que está siendo cuestionada por la sociedad, por los medios, etcétera. Entonces no es fácil el conservar la filosofía, y por eso también esta relevancia que queremos darle no solo a la filosofía en sentido académico, sino que también a la filosofía en la escuela, y en específico, como digo, lo tomamos por la educación técnico profesional porque es donde es que más peligro corre, por varias razones. Una, porque ya ha pasado en que las evaluaciones que se hacen por parte de las y los estudiantes secundarios respecto de las asignaturas, muchas veces las asignaturas humanistas son mal evaluadas, no tienen un reconocimiento, las consideran que no son relevantes, y filosofía puede correr ese riesgo, ¿no? Que los propios estudiantes sean quienes digan esta cuestión no nos está sirviendo, no es utilitaria para nosotros. Y yo creo personalmente que hay una tremenda dimensión de desarrollo de la filosofía en la educación técnico-profesional. Yo pongo el ejemplo de la relación que existe con la gastronomía, por ejemplo, con una carrera como gastronomía, la filosofía estudia el tema de la alimentación desde los orígenes. Uno lee a Platón, lee a Aristóteles, lee a los estoicos y se encuentra con esta relación con la alimentación. Por lo tanto, existe una cantidad de perspectivas para poder relacionar eso profundamente amplia, ¿no? Muy grande.
No me queda más que dejarles el tiempo para hablar de las coordenadas, los días y dejar definido entonces cómo se viene desde mañana entonces este congreso. Daniela. Ya, empezamos mañana a las 9 de la mañana en el Museo de la Educación. En la tarde, ¿cierto? Vamos a tener la inauguración en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Todos muy invitados. Vamos a estar hasta el viernes. El día miércoles vamos a estar en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. El día jueves en la Universidad Diego Portales. Y el día viernes en la Casa Central de la Universidad de Chile. Todos estos días tienen unas conferencias finales, ¿cierto? Donde, bueno, esperamos, están todos muy invitados, van a haber muchos temas muy interesantes. Por ejemplo, esta directiva, por primera vez, somos mujeres, queremos también poner el tema de la cuestión de los feminismos, ¿cierto? Y que las mujeres también leemos, escribimos y pensamos filosofía, así que, nada, muy invitados todos a que vayan y que pensemos todos en conjunto. No me queda más que agradecerles que hayan estado con nosotros, nos hayan contado un poquito más de lo que va a ser entonces este congreso. Daniela Alegría, vicepresidenta de ACHIF, Mario Sobarzo, dirigente de esta instancia, además académico de nuestra universidad. Que estén muy bien, éxito en el congreso, y ya estaremos hablando de las definiciones que se tomaron allí. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Gracias.